Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Por estos días, en casi todos los países de Occidente estamos viendo un debate alrededor de lo que se ha denominado ideología de género. Vemos también lobbies de movimientos LGTBI haciendo pues lo que hacen todos los lobbies: influir, presionar para buscar beneficios, utilizar el aparato estatal para imponer sus ideas. Y bueno, alrededor de esta situación desde luego se ha tejido un debate bastante importante y supremamente interesante, del cual vamos a hablar hoy en nuestro podcast. Mi invitado de hoy es Hugo Nelson Vera, él es presidente de la Fundación ISOS para el Progreso y es abogado. Y pues con él intentaremos abarcar creo que dos temas fundamentales. El primero es hablar de la relación que creemos que hay entre neomarxismo y movimientos LGTBI. Y el segundo, pues sería explicar que los libertarios defendemos la libertad, que defendemos que cualquier persona pueda llevar el proyecto de vida que crea que es bueno para sí mismo. Sin embargo, lo que no queremos, lo que intentamos impedir es que hayan lobbies que presionen, es que hayan grupos que, victimizándose y bajo pretexto de que son minoría, entonces intenten utilizar el aparato estatal para imponer sus pensamientos y para buscar beneficios. Hugo, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el Pan Am Podcast. Muy buen día, Vanessa, un gran honor hablar contigo y bueno, a través tuyo a toda la audiencia. Bueno, Hugo, pues nuestra idea hoy es hablar un poco de todo esto, de la ideología de género, del lobby LGTBI, y yo quisiera pues empezar preguntándote, se suele creer que la izquierda es muy tolerante con los homosexuales y el movimiento LGTBI, y pues eso efectivamente es lo que vemos en la actualidad, de una agenda evidentemente compatible con demandas de grupos LGTBI, pero siempre fue así. La gente suele creer que esto es algo normal, como una característica de la izquierda. Sin embargo, si uno se va más atrás, pues encuentra otras cosas. ¿Qué podemos decir al respecto? La izquierda históricamente se ha caracterizado por un vacío de lo que de repente los que defendemos ciertos valores son los principios, ¿verdad? O sea, hay un vacío, son tremendamente, ni siquiera yo diría que inmorales, sino que son amorales. ¿A qué me refiero? No tienen ningún empacho, ningún problema en utilizar de repente consignas, signos, discursos del pasado a su favor. Imagínate que están usando de repente consignas o símbolos como el Che Guevara en marchas de apoyo a las causas LGBTI, ¿verdad? Todos saben que el Che Guevara era un asesino especialmente homófobo y sin embargo no tiene ningún empacho, ¿verdad? Sencillamente lo rebautizan, le dicen resignificación y bueno, es válido para unir masas y lo usan, ¿verdad? Es lo que está ocurriendo con este discurso, digamos, más amigable a las causas, especialmente de los homosexuales, ¿verdad? Históricamente los liberales el pensamiento liberal siempre ha sido tolerante con el proyecto de vida de los individuos. O sea, nunca fue ninguna causa, ningún prejuicio que cada persona tenga su credo, sus tendencias sexuales, es decir, nunca hubo ese problema. Sin embargo, hoy los liberales están siendo incluso acusados de ser los intolerantes, ¿verdad? Sencillamente, ¿por qué? Porque tratamos de denunciar esta estrategia de comunicación en donde la izquierda especialmente comienza a tomar partido por consignas sencillamente porque les conviene, porque son populistas. Entonces, han notado de que la fuerza no necesariamente les trajo en su balance algo positivo y entonces están usando estrategias de infiltración. Y por supuesto, se han agarrado a las tácticas gramscianas, ¿verdad? De ir infiltrándose en donde hay conflicto en la sociedad, en donde no hay una definición clara. Y por supuesto, el tema homosexual, que siempre han sido discriminados, no solamente en Occidente, sino que en otras culturas son aún peores, ¿verdad? Pero han aprovechado eso
y han pasado a ser hoy los grandes defensores, cuando sabemos perfectamente que en el fondo es lo que menos le interesa, ¿verdad? Si a uno lo vamos a juzgar por sus palabras o por sus hechos, yo creo que en un balance los hechos deben primar, y eso no es muy favorable a la izquierda como ideología. Siempre han sido intolerantes, siempre han sido, ni siquiera discriminadores, sino que sencillamente han segregado a todos, a la población homosexual, ¿verdad? Claro, Hugo, pues precisamente te iba a preguntar sobre la relación entre el neomarxismo, este marxismo reinventado, y el movimiento LGTBI, porque a mí me suele pasar que cuando hablo de esta relación que yo creo que existe, la gente me dice, estás exagerando, estás hablando de un complot. ¿Qué podemos decir al respecto de eso? Realmente no creas que sos la única. Yo creo que todos los que estamos de cierta forma inmersos en esto nos sentimos así. Es que es tan grande esta intercomunicación que tienen los diversos sectores, porque la estrategia fue precisamente tomar focos de conflictos, subgrupos, y buscar una legislación para cada subgrupo por una estrategia de confrontación. Es decir, buscar dividir a la sociedad en grupos que tienen un resentimiento contra la sociedad. Ya no es simplemente el obrero explotado. Han descubierto que existen otros subgrupos que pueden ser perfectamente explotados dentro de su contexto de la lucha de clases o la confrontación dialéctica que utilizan los marxistas. Especialmente sabemos perfectamente que Karl Marx utiliza el discurso de la dialéctica materialista, en donde cree que hay una síntesis y una antítesis, donde hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Entonces todo es confrontación dentro de su distorsionada visión, y buscan esos focos de conflictos en la sociedad, y lo explotan muy bien, porque a primera vista, parecerá ser que realmente son defensores de estos grupos oprimidos, porque se las pasan como los grandes defensores, como las grandes, que le llaman ellos mismos, conquistas sociales, cosa que es totalmente falso. Lo que en el fondo ellos buscan es crear legislación especial para cada subgrupo. No les interesa realmente la causa de homosexuales, no les interesa la causa de las mujeres, no les interesa. En el fondo lo que les interesa es pequeños grupos. Estos grupos deben confrontarse. ¿Para qué? Para crear una gran confusión. Es una estrategia muy antigua, la de divide y reinarás. Entonces, ¿qué es lo que busca con esto? Mimetizar estos conflictos. ¿Para qué? Yendo un poco a la teoría ya de otro pensador, en este caso es un argentino que se llama Ernesto Laclau, donde hablaba de la hegemonía. Es decir, todos estos grupos de izquierda pasan a unirse en el fondo en una causa común, porque todos meten dentro de su discurso o distinguen un opresor dentro de ese subgrupo, y ese es el capitalismo. Increíblemente, por más que el hombre de repente sea violento con la mujer, es una cuestión por culpa del capitalismo. En el caso de los homosexuales también es por culpa del capitalismo. O sea, siempre hay una forma estratégica de culparle al capitalismo. ¿Para qué? Porque aquí en el fondo es ese odio hacia el capitalismo lo que les va a unir finalmente. Entonces es una estrategia muy bien lograda, hay que reconocerlo, pero tremendamente amoral y tremendamente perjudicial, porque destruyen las bases de las sociedades. Tú tienes toda la razón, es una estrategia muy bien lograda. A mí me asombra que cuando uno le dicen, no, tú ves conspiraciones por todas partes, pero ellos mismos lo dicen abiertamente. La gente parece no darse cuenta cuando lo dicen así, pero bueno, tú hablabas ahora, Hugo, de que los liberales y los libertarios siempre pues hemos respetado los proyectos de vida de las personas. Sin embargo, a quienes denunciamos lo terrible que es la influencia del lobby LGTBI, como cualquier lobby que quiera intervenir en la política, nos suelen tildar de homofóbicos. ¿Cómo le explicamos a la gente que nuestra defensa es simplemente por la igualdad ante la ley y por los derechos de propiedad y que no tiene nada que ver con preferencias?
Sí, bueno, hay que entender que esa también es una estrategia de defensa precisamente para blindar cualquier queja, porque imagínate que sencillamente por cuestionar de repente las causas del feminismo radical o las causas de LGTB, ya uno directamente pasa a ser homofóbico o misódico, o sea, misógeno, ¿verdad? Cualquier calificativo que hace que cualquiera en su sano juicio que está en su día a día, que no quiere entrar en conflicto con fanáticos, sencillamente le dan la espalda al debate y se alejan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta minoría muy ruidosa va avanzando a paso agigantado ante la inercia de la gente que no se quiere meter en estos conflictos. ¿Por qué? Porque su discurso es muy agresivo, muy antagónico, y justamente utilizan esos calificativos para censurar. En un primer paso, incluso en la sociedad donde están más avanzadas estas agendas postmodernistas también que se les conocen, e incluso ya hay penas de cárcel para quienes de repente opinen diferente. Entonces se crea una censura, y si cuando no tienen la ley a su favor, sencillamente utilizan actos de violencia como denunciar sus páginas, denunciarlos públicamente, o sea, inventar un conflicto para que las personas se sientan cohibidas y no intervengan. En realidad, el mito de la homofobia es justamente una estrategia que se llama ventana de Overton, en donde, ¿qué es lo que genera? Es un clima en donde los políticos van lentamente dejando de lado esos discursos porque tienen miedo a la reacción de la gente, que en realidad es muy difícil medir la reacción de la gente porque lo que se mide es lo que se publica, no la opinión pública. Es muy diferente. Un ejemplo claro es lo que pasó en Estados Unidos. Lo que se publicaba era de que Donald Trump perdía por goleada. ¿Pero qué pasó? La realidad fue otra. Entonces los políticos muchas veces se agarran de estadísticas, se agarran de censos, y no siempre eso es la verdad. Entonces se genera ese conflicto para crear un ambiente, nada más que es una estrategia más, ¿verdad? Claro, Hugo, hablemos un poco de la ideología de género, que es el tema que por estos días pues causa polémica. ¿Qué es eso de ideología de género y qué postura tienes tú al respecto? Bueno, es algo que también ha sido introducido dentro de todo este gigantesco bosque que muchos llaman marxismo cultural. Incluso algunos cuestionan de que ustedes le llaman marxismo cultural a cualquier cosa, te dicen hoy día, ¿verdad? Porque en realidad también es un mecanismo de defensa, porque es tan disperso, es tan complejo esto. No es difícil de entender, pero sí es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque agarran demasiados subgrupos y finalmente uno no sabe, uno cuando habla de feminismo, cuando habla de incluso del ecologismo, la gente cree que uno está loco. En realidad están todos conectados, ¿verdad? Y el género, el tema de género también es algo que ha sido, es un posmodernismo que surge. Bueno, hay diferentes criterios con los politólogos. Algunos toman como punto de partida el libro de Simone de Beauvoir, que es El nuevo sexo, en donde ella habla de que el sexo, que no existe tal cosa como el nacer mujer, sino que ser mujer se construye, decía, o sea que es producto de un constructo social. Esa técnica es lo que se conoce como dialéctica materialista. Haciéndolo un poco más sencillo, ¿qué es lo que creía Hegel? Hegel creía que las cuestiones materiales podían incluso ser digamos, resueltas con cuestiones argumentativas o dialécticas, porque veía que la sociedad se comportaba de esa forma. Haciéndolo más sencillo, con el simple hecho de la argumentación uno puede convertir una nueva realidad. Es decir, la comunicación crea la realidad, decía Hegel. Es decir, creía que con el consenso social se podía generar una nueva especie. La crítica muy fuerte a esto es la crítica objetivista, especialmente la de Ayn Rand, que es el principio de identidad. O sea, A es A independientemente a la opinión del sujeto. Es decir, la mujer va a seguir siendo mujer biológicamente independientemente de la opinión del sujeto, en este caso la propia mujer o la sociedad, por más de que lo llamen hombre,
seguirá siendo biológicamente mujer. Pero ¿qué pasa? Es tan fuerte esa corriente intelectual que se están imponiendo por la fuerza, digo ya por la fuerza porque utilizan la ley, utilizan recursos públicos, hay un fuerte lobby en Naciones Unidas, prácticamente se genera todo un ambiente en donde el género se construye en base a un consenso social, lo que llaman constructo social. Es un conflicto muy difícil de pelear porque uno apenas dice que no está de acuerdo con lo que uno dice sentirse de repente, un hombre que se siente una mujer, y uno sencillamente por opinar diferente, incluso puede perder su cátedra, puede terminar preso. Entonces se genera todo un remolino de discusión que finalmente uno no sabe dónde está parado, y es exactamente lo que se busca, ¿verdad? La ideología de género es tan difícil de determinar. Imagínate que ahora mismo Naciones Unidas, tengo entendido que ha reconocido 31 géneros y hablan de más de 100 géneros. Imagínate lo que sería legislar para cada género. Eso sería una locura. Por ejemplo, las cuotas. Imagínate que en breve va a haber leyes, de hecho que ya hay leyes que obligan a la mujer en ciertos escaños. Que dentro de poco haya una ley que obligue que un transexual, por ejemplo, sin eso no es ninguna crítica, por supuesto, a las tendencias de las personas, sino que lo que me refiero es la legislación, lo perversa que puede ser si comienza a legislar escaños, por ejemplo, para cada género. Eso sería una locura. Entonces también generan otros tipos de situaciones. Por ejemplo, la lógica deóntica es en derecho la creación de un hecho. O sea, la ley genera un nuevo hecho. Es decir, con el reconocimiento de ciertos derechos o pseudo derechos, eso da nacimiento a toda una legislación. Por ejemplo, acogerse a beneficios de subsidios, participar en un evento deportivo en donde por la fuerza, por ser hombre, imagínate que puede tener más ventajas sobre la mujer, pero por declararse mujer legalmente puede estar en un equipo femenino, por decirte un ejemplo. Entonces se generan confusiones de esta naturaleza, y es lo que nos está llevando a este gran conflicto social que han descubierto que es una nueva técnica, ¿verdad? Claro, sí, yo me acuerdo hace poco en España, creo que fue una noticia de un travesti que se negaba a pagar el metro o el transporte porque se consideraba una minoría y entonces que él no debía pagar. Y bueno, eso es como el reflejo de lo que tú estás diciendo, pero además de todas esas leyes que tú has dicho que pueden pedir a estas personas por decir que son minoría y todas estas cosas, también estamos viendo en este momento una fuerte campaña como de represión y de silenciar a la gente, ¿no? Es decir, ya ni siquiera se puede expresar opiniones porque parece que si alguien se siente ofendido, pues entonces eso hay que castigarlo. ¿Tú cómo ves ese avance de esa represión, de esa especie de policía moral? Sí, es precisamente uno de los temores de la doctrina de Orwell, ¿verdad? Hay dos formas de crear dogmas. Una es la doctrina de Orwell, que es el prohibicionismo. En su libro 1984, El Gran Hermano que todo lo ve, él deja patentado ese miedo, ¿verdad? Y el otro es el de Aldous Huxley, ¿verdad? En donde califica Un Mundo Feliz, se llamaba el libro, en donde por tantas divergencias o tanta información uno termina perdido en la banalidad, ¿verdad? Entonces vemos que ellos hacen uso de estos dos métodos. Primero, una gran variedad de información que hace que uno se pierda en ese universo, que es la técnica de Huxley o de Huxley, y el de Orwell, en este caso, el prohibicionismo. Lo que se busca con esto es crear dogmas, es decir, no se puede discutir un principio. Lo que sencillamente tuvo subyugado a todo Occidente y también de hecho sigue subyugando a otras culturas es justamente este fenómeno, los dogmas. Es decir, no se pueden discutir las verdades declaradas por la autoridad como ciertas. Cuando la religión, cuando éramos una teocracia en Occidente, esto fue muy útil para los papas para mantener subyugados a los estados. Hoy día están tratando, de hecho que lo están logrando con mucha facilidad, diría yo,
en menos de 20 años vemos que ya han subyugado a gran parte de Occidente con esta tiranía de lo que llamamos lo políticamente correcto, porque tenemos incluso penas de cárcel para gente que opina. Imagínate que en las redes sociales hay países, España por ejemplo, hay penas carcelarias para personas que opinan en las redes sociales. Un psicólogo no puede atender a una persona, por más de que de repente una persona reconozca que tenga una anomalía en la personalidad por cualquier tipo. Entonces no puede ser tratado, por ejemplo, si va una persona que cree que tiene un conflicto interno, un psicólogo ya no lo puede tratar. Es decir, se van creando censuras y prohibiciones absurdas, que finalmente lo que se busca es la creación de dogmas, y con estos dogmas por supuesto es muy fácil de controlar a las masas, ¿verdad? Lo que se busca es control social en el fondo. Bueno, Hugo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, al contrario, Vanessa, te agradezco el espacio y siempre es un placer conversar contigo. Bueno, yo quisiera cerrar este podcast contando una anécdota. Hace poco Juan Carlos Monedero, el líder de Podemos, uno de los partidos de izquierda en España, estuvo acá en Colombia. Yo fui a verlo, fui a escucharlo, y el señor pues dijo abiertamente todo lo que yo siempre he creído, lo que muchos denunciamos, lo que Hugo nos acaba de contar, y es que la izquierda está buscando votos y efectivamente los está buscando en grupos como el movimiento LGTBI. Monedero le decía a su público, unos jóvenes de izquierda, que no se podían quedar en el sujeto del cual hablaba Marx, que no se podían quedar en el obrero, que había que buscar nuevos grupos a los cuales ayudar, grupos que estaban oprimidos, y que había que llegar allí pues a sacarlos de la opresión. ¿Cómo se saca de la opresión a los grupos? Según esta gente, bueno, pues acabando con el capitalismo. Dijo, palabras más, palabras menos, que la izquierda había luchado inmensamente e incansablemente por los homosexuales, y que los homosexuales le pagaban mal y iban y votaban por la derecha. Que cómo era eso, que cuál era ese descaro. Así tal cual. Diciendo pues entonces casi que los homosexuales tienen que ser de izquierda. Entonces pues este es un asunto abierto, de esto se habla abiertamente en la izquierda, los líderes lo dicen tal y cual, no sé por qué todavía quedan dudas. Ahora, desde luego, y como lo dijimos en el podcast, nuestro problema y el problema de los libertarios con estos movimientos no tienen nada que ver con los proyectos de vida de las personas ni con las preferencias. Desde luego que respetamos cualquier preferencia y hablamos de tolerancia, queremos que la sociedad sea una sociedad que respete todas las preferencias y que respete los proyectos de vida de las demás personas. Con lo que no estamos de acuerdo es con que se formen lobbies y que estos lobbies lleguen a presionar y que intenten imponer su visión. Espero que hayan disfrutado esta entrevista hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.